Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla, María José Aguilar. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre lo que es población y muestra, confiabilidad y validez. La población es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio estadístico. Un ejemplo de esto es en el momento que vayamos a aplicar algún instrumento en un centro educativo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a proceder? Con homogeneidad, donde todos los miembros de la población tienen o tengan las mismas características según las variables que se consideran en el estudio de investigación. Ejemplo, que vamos a verificar que dentro de esta población todos los sujetos o los individuos tengan las mismas características. En este caso, que vayamos a hacer una investigación dentro de un aula de estudios. Luego tenemos que tener presente el tiempo, que se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. En el caso de un centro educativo, pues nos podemos guiar por el horario que estos cumplen, que sería de 8 a 12. Este es el tiempo en el que se va a aplicar estos instrumentos de la investigación. El espacio se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. En el caso del ejemplo que estamos colocando, la institución. Y la cantidad referente al tamaño de la población, siendo este de suma importancia. Aquí nos referimos a la cantidad de alumnos a los cuales va a ser aplicado el instrumento para llegar a la investigación. La muestra es una parte de la población, es decir, un número de individuos seleccionados científicamente. Tomando en cuenta el ejemplo antes aplicado, podemos referirnos dentro de la población a un grupo de niños que tengan inclinación, bien sea a las matemáticas, a la historia, a la geografía, etcétera. Estamos seleccionando la población en muestras, ¿verdad? Los tipos de muestras. Tenemos la muestra aleatoria, que es cuando se selecciona al azar la población y cada miembro tiene la oportunidad de ser incluido. En este caso, la muestra aleatoria sería todo el conjunto de niños. Están siendo seleccionados sin discriminación, por decirlo así. La estratificada, cuando se subdivide en estratos o subgrupos a la población según las variables que se pretende investigar. Lo que acabamos de decir, subdividimos los grupos. Los niños que tengan inclinaciones hacia las matemáticas, niños que tengan inclinación hacia la historia, otros hacia la geografía, hacia el castellano, etc. Y la sistemática, cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra, es decir, vamos a seleccionar dentro de la muestra de los niños que tengan inclinación hacia las matemáticas, todos aquellos niños que tengan habilidad con la multiplicación, habilidad con la suma, habilidad con la resta. El muestreo es una técnica utilizada para seleccionar la muestra a partir de una población. Voy a seleccionar los niños que tengan inclinación a las matemáticas, pero que su inclinación vaya más hacia las multiplicaciones. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? El no probabilístico, que puede haber clara influencia de la persona que selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad. Simplemente voy a seleccionar los niños que tengan inclinación a la matemática. Pero cuando es un probabilístico, la muestra es recogida en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. No solamente voy a seleccionar los niños para que tengan inclinación hacia la suma y hacia la resta, sino todos los niños que tengan que compongan la población. Muestreo, ¿qué es el muestreo probabilístico o en qué se divide? Se divide en muestreo aleatorio simple, donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, es decir, todos los niños que tengan inclinaciones hacia las matemáticas. Y cuando hablamos del muestreo aleatorio estratificado, es el que se realiza el estudio de interés a estudiar una serie de subpoblaciones, es decir, solamente vamos a analizar y a estudiar aquellos niños que tengan inclinaciones a las matemáticas, pero que se vayan más hacia la división. Confiabilidad de esta investigación. Se da cuando un instrumento es aplicado en reiteradas ocasiones al mismo individuo o bien al mismo objeto de investigación. Voy a aplicar a esta muestra que ya tomé de la población principal de niños que tienen inclinaciones hacia las matemáticas y voy a aplicar un mismo instrumento en varias ocasiones, el cual debe darme o bien un mismo resultado o un resultado diferente.
El procedimiento para determinar la confiabilidad a través de medida de estabilidad o confiabilidad por T se aplica a un mismo instrumento dos o más veces al mismo objeto de investigación, lo que acabamos de decir. Voy a aplicar ese mismo instrumento que debe darme un mismo resultado. El método de formar alternativas o paralelas. No se aplica el mismo instrumento al medio que vamos a investigar, es decir, tengo 5 rounds, voy a aplicar el instrumento, voy a aplicar varios instrumentos a esta misma población o a esta misma muestra. Métodos de las mitades partidas, se puede indicar que el mismo requiere solo la aplicación del mismo instrumento de medición. Voy a aplicar el mismo elemento, el mismo instrumento a esta misma muestra, ¿verdad? Pero, digamos, por un tiempo determinado. Y el coeficiente alfa de Cronbach, este instrumento requiere una sola aplicación. Ese instrumento como tal, el Cronbach, se aplica solamente una vez a la muestra. La validez. La validez se entiende como el grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir. Es decir, voy a tomar la muestra y voy a medir ese punto o ese instrumento a aplicar a esta muestra que tomé. ¿Por qué? Porque quiero tener un mismo resultado. La validación del instrumento. Se debe atender los criterios de validez del contenido, validez del criterio y validez del constructo. Validez del contenido consiste en el grado en que un determinado instrumento expresa concisamente lo que se pretende medir. Lo que acabamos de decir con la validez. O sea, voy a medir lo que yo quiero medir o para obtener un mismo resultado. La validez del criterio es necesario comparar dicha validez con algún criterio externo. Voy a aplicar ese instrumento para medir lo que yo quiero medir, pero voy a aplicar el criterio de alguna otra persona y buscando obtener un mismo resultado. La validez constructo, grado en que una medición se encuentra relacionada de forma consistente con otras mediciones. El instrumento que yo apliqué para medir o para obtener un resultado que tenga relación con el resultado o con la medición que aplicó otra persona. Técnicas de procedimiento de datos y análisis de datos. Tenemos las técnicas de procedimientos de datos. Se debe aplicar previamente técnicas de datos de recolección. Sabemos que dentro de un trabajo de investigación debemos tener técnicas para recolectar los datos. Y tenemos un análisis de datos que debe tratarse de una investigación jurídica, por lo cual se hace indispensable emplear técnicas perfectamente utilizadas en investigaciones jurídicas. ¿A qué nos referimos a esto? Dentro de una investigación jurídica siempre se tienen que aplicar técnicas que sean netamente jurídicas. Ejemplo, si la investigación se va a hacer a un centro penitenciario, yo debo aplicar técnicas que sean netamente jurídicas para recolectar los datos que yo necesito obtener de este centro penitenciario. ¿Cómo se clasifican estas técnicas jurídicas de análisis de datos? Se clasifican en técnicas jurídicas de análisis lógico de datos. Dentro de estas se encuentran la definición, la división, el análisis y la síntesis, así como los preceptos adecuados para desarrollar operaciones lógicas. Es decir, dentro de esta investigación yo debo obtener una definición de lo que quiero hacer. La división de esta investigación, realizar un análisis a lo que yo estoy, a esos conceptos que estoy obteniendo de esta investigación y por último hacer una síntesis de todo lo recolectado. Y tenemos las técnicas jurídicas de análisis estadísticos de datos. Se utilizan cuando la población objeto de estudio es numerosa. Es decir, dentro de un centro penitenciario sabemos que la población es numerosa. Dentro de esta investigación vamos a aplicar técnicas jurídicas de análisis estadísticos para obtener un número de la cantidad de digamos, reos que allí existen. Estas son las biografías de las cuales se obtuvo toda esta información y agradecida por la atención. Feliz tarde.